Seguimos aquí en Like a las 10, nos vamos a tomar ahora algunos minutos para hablar de trastornos alimentarios. Para conocer bien cuál es el origen de estos trastornos, cuáles son las señales de alerta, cuál es la consulta que se debe realizar, con qué tipo de profesional. Vamos a intentar responder a todas las preguntas. Ya está con nosotros, nos acompaña Julieta Francia. Juli, ¿cómo te va? Muy buenos días y gracias por estar del otro lado. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mira, ¿te parece que arranquemos por el principio? Trastornos alimentarios. Trastornos porque no es una enfermedad propiamente dicha, porque es el comienzo de otros problemas de la salud. Está bien dicho así, trastornos alimentarios. Sí, sí, se llama trastornos porque son trastornos cognitivos que hay distintos tipos, pero sí comparten una característica común, que es que el paciente tiene una muy alta preocupación por su peso y por su figura corporal, y son pacientes que tienden a una excesiva autoevaluación de sí mismos, de su figura, de su silueta y un control estricto de si esa figura cambia o si ese peso cambia o no. En muchos casos los pacientes con este trastorno tienden a observar que su cuerpo es más grande o tiene mayor peso del que realmente tiene, y en algunos otros casos, más que todo en casos de los pacientes hombres, tienden a en realidad subestimar su cuerpo, es decir, que piensan que no son tan musculosos como son o que son mucho más flaquitos de lo que realmente son. Entonces tenés una variedad, pero en sí la propiedad, la característica específica que todos los trastornos de este tipo comparten es esta. En muchos casos no tenemos que pecar, digamos, en decir que son todos delgaditos o que todos tienen una desnutrición severa, como vemos en algunas fotos. En muchos casos los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria son obesos, tienen sobrepeso o tienen peso normal, entonces nunca podemos a simple vista decir, ese paciente tiene un trastorno de la conducta. Se puede dar en todas las etapas del peso, ¿sí? Bien, Juli, y lo mencionaste y no por casualidad, mujeres y varones. Exacto, sí, todos lo pueden tener. Independientemente de la edad también, ¿qué se está viendo en estos últimos tiempos? ¿Hay muchos niños y niñas, adolescentes con estas problemáticas? Sí, por edad se podría dar en cualquier edad, pero sí hay una mucha mayor tendencia que se dé en la adolescencia, a partir de los 10 años. A veces hay niños más chicos, pero bueno, por lo general la mayor tendencia va en la adolescencia porque es por ahí la etapa en la que están más afectados por el tema más social, por el bullying y por todo lo que ven en la escuela, lo que ven en la tele, lo que ven en las redes sociales. Entonces se suele empezar en esa edad. Hablamos ahora de las señales de alarma y no de síntomas, ¿sí? Señales de alarma. Sí, sí, me gusta decirle señales de alarma porque es muy importante, por ahí son temas que no se hablan tan seguido, más que todo temas, más por decirlo así, tabú. Está bueno que en las familias se sepan, porque de esa forma si ven que su hijo, si ven que un primito o algún amigo está teniendo alguna de estas señales, poder decir, a ver, capaz que esta persona necesita ayuda. En muchos casos lo único que se sabe del trastorno es lo que es y que son personas muy flacas y nada más. Entonces está bueno saber todas estas señales que tenemos que tener en cuenta para que si una persona lo necesita, darle la ayuda que necesita. Eh, Empecemos por los pensamientos que estas personas pueden tener. En muchos casos son pensamientos muy extremos de que, por ejemplo, si hoy comí, o por ejemplo, ayer fue domingo, si ayer domingo me comí unas pastas en mi abuela, esto significa que no, que esta semana, al menos 2 o 3 días, no tengo que comer nada para compensar esas pastas que me comí. O por ejemplo, si hoy comí mucho, después tengo que hacer un montón de ejercicio físico para compensar eso, ¿sí? Siempre tienen estos pensamientos a tirar a que hay que compensar cualquier comida que hagan. Y en muchos casos también se da como un pensamiento también muy extremo de que o soy hermoso como la modelo o soy horrible, ¿sí? Tienen ese pensamiento de que hay que sí o sí ser iguales a las modelos o a las actrices que vemos en la tele, a los influencers que vemos. Y en muchos casos también dentro de estos pensamientos se incluyen de que cualquier error que haya en su vida o cualquier problema que tengan lo atribuyen a que están gordos.
¿sí? Fallé en la facultad porque estoy gorda, no tengo pareja porque estoy gorda. Es todo estos pensamientos, por decir así, tóxicos, que van teniendo y que llevan a que terminen en un trastorno. Y por otro lado, sin hablar de pensamientos ahora, lo que son conductas que se tienen, hay casos en los que hay atracones, es decir, que se consume mucha cantidad de comida en muy poco tiempo, Ujú. y después suelen haber conductas compensatorias, como pueden ser los vómitos, el uso de laxantes, el uso de diuréticos, y el ejercicio físico excesivo también se considera dentro de las conductas compensatorias. Y en los casos, por ejemplo, de anorexia, tenemos las que se le llaman conductas dietantes, que son personas que o no van a comer por uno o varios días, o van a saltear comidas, o la porción de comida que se sirven van a ser mucho más chica, van a empezar a dividir el plato, a comer menos cantidad, incluso a elegir que, por ejemplo, solo como la verdura, no como nada más de lo demás que está en el plato. Juli, también se puede llegar a percibir, te lo pregunto a ver si coincidimos a partir de los casos que vos has visto, que la persona también resulte más irascible en algunos momentos cuando se quiere hablar del tema o que tenga ciertos rasgos de- de querer retrotraerse o algo así. No digo depresión, pero a llegar a esos niveles en el entorno familiar, cuando se la quiere abordar acerca de esta problemática, consultarle, preguntarle, a veces de forma que no corresponde. Sí, en realidad es bastante común, al ser una patología que en sí comienza psicológicamente, siempre va a ser difícil que la persona entienda que tiene un problema, que tenga realmente la noción de que tiene una patología. Siempre es importante ayudarse con psicólogos, esa es la primera línea, el psicólogo, el psiquiatra, eh, porque de esa manera pueden contener y ayudar tanto a la familia como al paciente, pero la verdad es que por ahí sí me parece importante recalcar que en muchos casos la familia se siente culpable de lo que está pasando, en realidad no es así. Buscar culpas nunca ayuda en el tratamiento, entonces está bueno, siempre se considera a la familia como la mejor aliada y la mejor amiga respecto al tratamiento, son a los que más necesitamos que nos ayuden. Cuando por ejemplo, si el paciente está en tratamiento, ha empezado a entender que tiene la patología y todo, cuando estos pensamientos se vuelven a filtrar en su cabeza, necesita una persona en su casa que le ayude y que esté ahí para acompañarlo. Entonces siempre la familia es importantísima, los amigos también, de esta forma lo ayudan a que el proceso sea mejor. Juli, recordemos también cuáles son las consecuencias de estos trastornos alimentarios, porque pueden llegar a ser muy graves, o sea, la vida de una persona está en riesgo. Sí, exacto. Muchas personas no lo creen, ¿viste? Es como que todavía no se sabe del todo, como que es un tema, como dije recién, un poco tabú y no se informa al 100%, pero sí, en muchos casos está en riesgo la vida, por eso es tan grave y por eso hay que tenerlo tan en cuenta. Dentro de las consecuencias podemos empezar desde las más tranquilas, digamos, como las anemias, tener el pelo, las uñas frágiles por falta de nutrientes, la piel seca. Empezamos por eso, que es como también más físico, pueden tener estreñimiento, pueden llegar a tener infertilidad. eh, y cuando hablamos más que todo de casos en los que hay conductas compensatorias, como los vómitos, por ejemplo, ahí podemos tener mucha probabilidad de reflujo gastroesofágico. Puede llegar si en casos hay algunos casos en los que los vómitos se provocan mucha cantidad de vómitos, ahí podemos llegar a tener hemorragias esofágicas, las cuales son muy peligrosas y también pueden atentar contra la vida. Puede haber deshidratación y uno de los más peligrosos que se entra en un desequilibrio hidroelectrolítico, que esto nos va a llevar a que los minerales que tenemos en la sangre hayan o mucha cantidad o poca cantidad, y esto afecta a nuestro corazón y a nuestro cerebro. Entonces podemos terminar o tener como consecuencia un derrame cerebral o un infarto. Eh, Dentro de estas, igual como me comentaste justo recién, también tenemos la depresión y la ansiedad como grandes consecuencias, y lo más importante, en muchos casos, lamentablemente, son casos que terminan en suicidio, entonces también es fatal por ese lado. ¿Sí?
Juli, la problemática es realmente muy grande, por eso es que el abordaje también tiene que ser así. Algo anticipaste vos recién en la otra respuesta cuando hablabas de la consulta con los profesionales, pero hablamos también de un plan alimenticio para estos pacientes. ¿Cómo llegan a la asistencia? Sí, lo ideal, como te dije, intentar que sea multidisciplinario, que haya un médico, un psicólogo, en caso de que se necesite un psiquiatra y una nutricionista. De esta manera se aborda desde todas las perspectivas y se ayuda a que el paciente vaya mucho mejor. De todas formas, suelen ser tratamientos que duran años, no porque el paciente hoy come un poco mejor, ya consideramos que está sano y que ya pasó el problema. En realidad son terapias que duran muchísimo tiempo y bueno, y que en muchos casos, casi todos, hay recaídas, es normal que hayan recaídas. Lo importante es que a la hora que hay una recaída no nos demos por vencidos, sino que se siga. Así que eso también es importante a tener en cuenta en caso de que cualquiera en su casa tenga un familiar con esta condición. Como te dije, el acompañamiento social y familiar es importante. Y bueno, respecto a la nutrición, es muy importante, lo que yo más que todo hago es educación. Es vital que el paciente entienda qué está comiendo y para qué sirve cada cosa que está comiendo. De esa manera le deja de tener miedo a los alimentos. Entonces yo les doy toda la información que pueda para que ellos entiendan, para que sepan qué están comiendo, por qué lo tienen que comer. Entonces de esa forma empiezan a perderle miedo a ciertos alimentos. Y después de a poco se van introduciendo los alimentos que más miedo dan, como por ejemplo, no sé, las papas fritas, las cosas dulces, que son las cosas que más terror les tienen estos pacientes, se van introduciendo de a poco, de forma que ya puedan empezar a manejar una vida normal y a juntarse con sus amigos y a tener todas estas comidas que por ahí son más placenteras que nutritivas. Y es también eso muy importante, que aprendan a tener esa alimentación placentera, que todos tenemos en cierta medida, no que todo sea contar calorías. Bien, bien. Es un trabajo muy largo, muy profundo. ¿Se hace de forma coordinada entre los diferentes profesionales? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este caso con este tipo de pacientes? Sí, lo ideal es que se haga de manera coordinada porque así todos nos vamos ayudando. Siempre el psicólogo, el psiquiatra va a tener más información que yo, por ejemplo, o va a saber cómo obtener mejor información que yo, entonces de esa manera me pueden ayudar a decir cómo implementar un plan o cómo hablarle o por qué tema empezar a hablar, ¿sí? Entonces, sí, es un trabajo bastante arduo, incluso ahora me estoy justamente especializando en el tema, en una diplomatura, porque siempre parece poco lo que uno sabe. Sí, sí, no, aparte la realidad va avanzando a veces mucho más rápido. Juli, te pregunto, respecto de estas problemáticas y estos trastornos, ¿has recibido muchos pacientes o al menos consultas de niños y niñas? Porque viste que parece que la adolescencia no solo se estira cada vez más hacia adelante, sino que comienza más temprano. ¿Con estas problemáticas también? No he tenido niños que vengan ya con la problemática o con el diagnóstico, pero sí he tenido algunos niños que sí yo puedo ver que la posibilidad del trastorno está. Entonces intento hacer todo lo posible para que no se agrave la situación. Ujú. Por ahí en muchos casos se puede dar por algunas mamás que por ahí a ellas mismas tienen cierta, por decir así, obsesión con lo que Sí, claro. comen o Ujú. con su organismo y con cómo se ven, entonces de a poco, sin darse cuenta, le están inculcando esto al niño, que es como te digo, tampoco es una cuestión de que sea el culpable, No, sino que es claro. una cuestión social, justamente. Vamos Ujú. desde que las mamás o los papás piensan esto, hasta que lo que dicen los compañeros y ni hablar de todo lo que se ve en las redes sociales, donde estos cuerpos perfectos son a lo que todos deberíamos supuestamente enfocarnos, ¿no? Y ir hacia ese cuerpo. Entonces, veo sí muchos niños, más que todo ahora con las redes sociales, que les veo como una posibilidad de que esto esté. De todas formas, las causas de este trastorno son multifactoriales. Tenemos causas genéticas, causas biológicas, conductuales, psicológicas y las sociales. Ajá. Hay muchas que no podemos controlar, como es nuestra genética, pero bueno, sí me importaría que está en nuestras manos controlar la causa social.
Entonces, de empezar por ahí a tener más cuidado con lo que uno dice, con lo que les dice a los niños, con lo que les dice a Sí, los claro. adolescentes. Ujú. Juli, y en el otro extremo, hay más pacientes adultos, más allá de la adolescencia, que llegan, por ejemplo, con anorexia nerviosa, algo que tenga que ver con esto, con estos trastornos muy de nuestra época, de nuestro tiempo, por el estrés y demás. No se ven tanto porque por suerte se ha logrado tratar a tiempo. Sí, Ujú. por ejemplo, el trastorno por atracón se suele dar más en algunos adultos, que es justamente como te comentaba, de pacientes que comen muchísima cantidad de alimentos, incluso sean dulces, salados, ácidos, todos juntos, en Ujú. muy poco tiempo, Sí. por más que todo, como vos me dijiste, el estrés y todo lo que uno vive. Y después cuando terminan se dan cuenta, recién ahí se sienten culpables. Ese se le llama trastorno por atracón, ese sí he visto en algunos pacientes adultos. Bien, Juli, excelente. Esperemos desde este humilde espacio haber aportado un poquito más al conocimiento de estos trastornos para que las personas puedan identificarlos y hacer las consultas a tiempo. Exacto, sí, esa era mi intención, poder dar información para que uno sea más consciente de lo que está pasando y buscar ayuda lo antes posible, porque mientras antes empiece el tratamiento, mejor. Muy bien, Juli, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias a vos, nos vemos, que estén lindos. Muy bien, bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Nos queda mucho más para compartir. Música aquí en vivo, en nuestros estudios y también todas las novedades del mundo del deporte. Todo lo que dejó el fin de semana y lo que viene, también aquí en Like a las 10. Quédense, ya regresamos.